Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar nuestro tiempo de palabra. Hemos venido, ¿cuántos se gozaron la semana pasada con ese tiempo de palabra, la familia? Este mes recuerden también el Día de la Familia, ¿no? Hemos venido hablando de las 5 solas de la Reforma. Entonces vamos a repetirlas de nuevo. Yo sé que a veces alteramos el orden, pero son las 5 solas. Vamos a comenzar. Solo Jesús, repitan todo conmigo, solo Jesús, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo la gloria para el Señor. Amén. De nuevo, solo Jesús, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo la gloria para el Señor. Las 5 solas de la Reforma. Alguien que cree en el Señor y que tiene claro, ¿cierto?, el llamamiento santo de parte del Señor como hijo de Dios, entiende o por lo menos tiene claro estas 5 solas absolutas para seguir caminando como hijos de Dios. Y hemos venido hablando de fe, de la fe, ¿cierto?, la importancia de la fe en el creyente. Y hoy voy a seguir hablando de la fe. El pastor Manuel Vadillo la semana pasada estuvo hablando de Moisés, la familia de Moisés, y tocó, ¿cierto?, por fe Moisés, por fe Moisés, por fe Moisés en Hebreos. Y qué mejor capítulo de la Biblia, aunque toda la Biblia habla de fe, que Hebreos capítulo 11 vamos a estar mirando. ¿Listo? Quiero ver cuántos trajeron sus Biblias. A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Eso, muy bien, por este lado. Quiero que levante sus Biblias, quiero verlas. Bien, 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 por favor. Ok, mucha gente, poca Biblia. ¿Qué pasó? Me alegra que haya mucha gente, pero por favor traigamos la Biblia, les animamos a eso. O mucha familia con una sola Biblia, vale la pena adquirir para que cada uno crezca, porque no podemos olvidar, Romanos 10:17 dice, la fe está, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra del Señor. Vamos a hablar un poco de eso ahorita también. Muy bien, prepárense, les voy a dar otra oportunidad quizás. A ver, por este lado, ¿cuántos trajeron Biblia? Ok, mucha Biblia, poca gente. No, igual, güey. Igual, hay mucha gente y más Biblias, quizás por el tamaño de esta sala del teatro. Pero vinieron, hicieron su bullaranga por segunda vez, como si fuera la primera. Les voy a preguntar por este lado. ¿Cuántos trajeron Biblia por este lado? Eso, muy bien, ya hay actitud, hay moral para predicar. Esto simplemente rompe el hielo, nos desestresa un poco. Algunos quedaron en el tercer cielo, en la alabanza. Y tenemos que estar atentos para escuchar la palabra para seguir creciendo. Hoy quiero hablar sobre la fe, la fe que justifica. Porque es cierto, la justicia, y hemos sido justificados es por fe, ¿cierto? No es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? El Señor es por fe, por gracia que hemos recibido esa salvación tan grande. ¿Cuántos creen que una persona de fe deja un legado de fe que trascienda? Cierto, nosotros si somos hombres, mujeres de fe, familias de fe, tendremos que dejar un legado de fe a aquellos que sigan hasta que el Señor vuelva por nosotros. Ahí recuerdo una historia de un anciano que está sembrando un árbol de frutal, de una fruta muy rica, pero el árbol tenía un proceso y más o menos a los 70 años, 80 años el árbol iba a producir muy buenos frutos, pero ya era un anciano. Y un joven se le acerca y le dice, Señor, usted se está esforzando para sembrar un árbol, lo está regando, la semilla, lo está cuidando, y lo más posible es que por su edad usted no va a poder disfrutar de los frutos de este árbol. Y él dijo, no importa, pero otros lo harán. Tú y yo estamos sembrando en este tiempo, en fe, lo que quizás muchos recogerán. ¿Cuántos dicen amén? La fe debe trascender, la fe debe, cierto, siempre tener la claridad que va a ser recogida por otros. La Biblia dice, unos sembraron, otros recogieron, cierto, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Muy bien, entonces vamos a ir a Hebreos. Abran sus Biblias, por favor. Eso, Hebreos capítulo 11.
Y voy a leerlo desde el versículo 1 al 4 y después nos vamos a centrar en algunos personajes ahí. Hebreos 11 del 1 al 4. Lo leo yo primero y después lo leemos todos allá en la pantalla. Y dice así la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Voy a leer de nuevo el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Vamos a mirar entonces ahora en otra revisión de la Biblia, si me la pone versículo 1 por favor. Otra revisión, me ayudan allá. Ok. Ahí está, Hebreos 11:1. Vamos a leerlo todos a la voz de 3. 1, 2, 3, vamos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe, de modo que muy bien. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Dios, la fe es tan importante en la vida de nosotros, la cual sabemos que tú pusiste una medida en cada uno, que debemos ejercitar, Señor, y que tiene características para que ellas crezcan en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Espíritu Santo. Hoy queremos aprender, hoy queremos escuchar, hoy queremos, Señor, actuar conforme a ella. Te amamos y, Señor, pase lo que pase, en esta mañana toma el control de todo, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. De nuevo vamos a repetir Hebreos 11:1 para que tengamos la definición bíblica de la fe. Ningún creyente puede olvidar Hebreos 11:1. Ojalá aprendiéramos lo que más pudiéramos de Biblia, porque la Biblia trae tanta vida, tanta convicción y tanta transformación a nuestras vidas. Pero hoy quiero dejarles la tarea que se aprendan Hebreos 11:1. Dice Hebreos 11:1 en Reina Valera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De nuevo, es pues la fe. Ok, muy bien, muchas gracias. El capítulo 11 de Hebreos nos introduce, luego de definir la fe, lo que escuchamos ahorita, a lo que algunos han denominado la galería de fe o el hall de la fama, ¿cierto? Es el hall de la fama de aquellos antiguos que dejaron testimonio por la fe, donde se presenta una serie de personajes bíblicos los cuales actuaron en fe, e ilustra a Hebreos con ejemplos prácticos lo que es la fe. Estos antiguos quedan como ejemplo para nosotros. Hoy quiero tomar el primer ejemplo, que es el ejemplo de Caín y de Abel. Muy bien, ¿quién eran Caín y Abel? ¿Los hijos de quién? De Adán y Eva. Y Adán y Eva, de acuerdo a la Biblia, es cierto lo que el Señor dejó claro en Génesis, la primera familia establecida por Dios. Algunos hablan de una creación preadánica, otros dicen que no. Realmente todo lo que se salga de la Biblia puede ser especulación. Si el Señor permitió que solo quede Adán y Eva como parte de su creación, su primera familia, pues yo lo creo. ¿Tuvieron más hijos e hijas? Sí, inclusive algunos creen que Caín y Abel, algunos estudiosos, nacieron después de haber tenido hijas. Por eso dice, vamos a mirar ahora en Génesis 4, que por voluntad de Dios tuvo varón. O sea, se alegran ellos que tienen un varón. Pero en fin,
Ellos tuvieron más hijos e hijas y eso también lo dice la Biblia, pero esta historia se está centrando en Caín y Abel. Ahora vuelvo a leer el versículo 4 que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. ¿Quién habla por ella? Esa fe que él tuvo para presentar delante de Dios ofrenda. Mejor fue la ofrenda de Abel que la de Caín. Y esta ofrenda tiene que ver con un sacrificio. No les voy a hablar de dinero. De pronto algunos se asustan y dicen: Dios, van a hablar. No, tiene que ver con lo que ellos entregaron. Y ni siquiera eso es lo más importante. Tiene que ver es con el corazón de ellos. De eso vamos a tratar de mirar un poco. Pero bueno, antes de meternos en Caín, en Abel, que está en Génesis capítulo 4, la historia mucho más larga, la fe requiere dos elementos de acuerdo a la definición que vimos. Un elemento es seguridad y otro elemento es lo invisible. ¿Qué es seguridad? Certeza y convicción, dice Hebreos 11:1. Tiene que tener en la seguridad certeza y convicción, y en lo invisible está obrando lo que se espera y lo que no se ve. ¿Qué es eso, cierto? Seguridad es certeza y convicción, lo invisible lo que se espera y lo que no se ve. La fe no se trata de optimismo, iglesia. Algunos creen que optimismo es fe y no, Señor. Puede ser parte, es una buena actitud el tener optimismo. Es lindo que la gente se levante optimista. A veces yo no sé si tengo fe sino optimismo. El sábado por la noche, ayer estaba optimista: Señor, yo creo y tengo fe que mañana no va a llover, y no llovió, pero pudo haber llovido. ¿Cierto? Ahí no está actuando mi fe sino mi optimismo, porque igual si llueve, por fe tengo que venir y creer en lo que el Señor está haciendo. ¿Me estoy haciendo entender? El optimismo es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo o más favorable. Voy a poner un ejemplo. Tengo fe que nos va a ir bien en esta empresa. No, eso es optimismo. Porque la fe no está fundamentada en una actitud mía. La fe está fundamentada en Dios y su palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo soy optimista en lo que puedo lograr, estoy poniendo cierto positivismo en mi vida y en lo que puedo yo en mi esfuerzo lograr. Pero no es fe. La fe tiene un fundamento claro: Dios y su palabra. Entonces estoy entendiendo que para avanzar en fe como hijo de Dios requiero la importancia de la Biblia en mi corazón. Y ahí es donde la iglesia empieza a desfallecer, porque nos cuesta leerla, nos cuesta creerla, nos cuesta vivir la palabra de Dios. Nos gusta que otros nos la enseñen, nos la lean y la crean por nosotros, pero ni yo puedo tener fe por mis hijos. Uno quisiera tener fe por sus hijos. ¿Cuántos quisieran ver a sus hijos caminando el camino de la fe? Y aunque ustedes aman al Señor, tienen fe y aman la palabra, nuestros hijos tienen que tomar una decisión de creer en Dios y creer en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Uno quisiera que ellos creyeran. Entonces la fe no tiene que ver tan solo con una actitud optimista. Eso es lo que hoy en día nos venden, ¿cierto? El positivismo: sí, yo lo voy a lograr, yo lo puedo, tú eres un campeón. No, está bonito, pero ¿qué dice Dios frente a esta situación? Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si Él lo dice, Él lo cumple en su tiempo, pero lo cumple. Entonces me mantengo en fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a seguir. La certeza tiene fundamento en Dios y Dios su palabra, por esto es algo totalmente seguro. Romanos 10:17 les dije ahorita para que tampoco lo olviden. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Voy a retomar entonces la historia de Caín y Abel. Caín significa posesión, Abel significa respiro, pero hay más definiciones en el hebreo. Caín significa posesión o el que forja espada.
ya habla de su carácter, ¿cierto? Porque finalmente terminó siendo asesino. Y Abel tiene que ver con respiro, vapor, soplo, y realmente tiene que ver con su vida. Eso fue su vida. Se fue mucho más rápido que la de Caín. ¿Y se la quitó quién? Caín. Entonces vamos a mirar en la Biblia la historia de Caín y de Abel. Génesis capítulo 4, para mirar por qué la ofrenda fue aceptada de Abel y no la de Caín. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue justificado? ¿Cierto? Y ante esta predicación quiero dejar una frase en tu mente: las cosas no se hacen a mi manera. Para crecer y lograr en el Señor con fe, las cosas se hacen a su manera. Dile a la persona que está a tu lado, pregúntale, ¿estás orando por algo en fe? Pregúntale. Ahora el otro pregúntale, ¿estás orando por fe en algo o estás orando por algo en fe? Ahora vas a decirle, pero es a la manera de él y no a la tuya. ¿Es a la manera de quién? ¿Cierto? Vuelvo y digo, porque a veces nosotros estamos orando por una situación y digo, no, yo creo que se va a dar, y hacemos un esfuerzo y le ponemos un optimismo y esa puerta se va a abrir y esa puerta se va a abrir. Pero aquí ha dicho Dios, no sé ni he preguntado mucho, pero yo tengo fe. No, tú tienes optimismo, de nuevo, no es a tu manera, y vas a quedar totalmente decepcionado cuando tú tan solo tienes una sensación y una actitud de optimismo, pero no has buscado el fundamento de la fe, que es la palabra de Dios, donde Él te puede decir sí o no, punto. Es que Dios habla de esa manera tan poderosa si no lo intentas buscándolo en la Biblia. Muchos esperamos que Dios nos hable como en grandes héroes de la fe, ¿se acuerdan? Eso para mí era que Dios hablaba cuando yo era pequeño. Yo veía esas películas en Semana Santa, grandes héroes de la Biblia, y veía cómo se abría el cielo, salía una luz en medio de unas nubes, una luz grande, y decía, hijo. Y yo creo que Dios lo puede hacer así, pero quiere evitarte un infarto. Porque si vos es como trueno, vas a caer fulminantemente de infarto en la calle. Hijo, ¡ah! Allá en el cielo, Señor, ¿qué pasó? Bueno, llegaste, hijo, pero tú querías que te hablara, te hablé audiblemente, pero te mandé muchas maneras, ¿cierto? A través de mi palabra, a través de un siervo, mi palabra en la Biblia, mi palabra, ¿cierto? En vallas, no sé, y no escuchaste. Es muy importante tener claro esto. Bueno, entonces, como les dije, me voy a meter en la palabra. Y conoció, dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Y conoció Adán a su mujer Eva. Ya ahí encuentro una riqueza yo. Porque sí va a llegar el día que vamos a conocer bien a nuestras esposas. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos a veces la desconocen? Amor, ¿por qué estás así? Entonces ya hay una, en la casa hablamos, mi amor, tranquilo. Conoció Adán a su mujer Eva. Bueno, ahí la palabra conocer tiene que ver más con intimidad, ¿no? Con intimidad, ¿cierto? Estuvieron juntos, conoció a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es la primer texto en la Biblia donde se pone el nombre, ¿cierto? Mucho más específico en la boca de ellos, del Señor, ¿cierto? En su boca. Por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz al hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de tierra. Ahí ya encuentro algunas cosas. Es interesante que en la Biblia dice por voluntad de Dios, ¿tuve qué? Varón, que es Caín. Y después nació. Ya el nacimiento de Abel no es tan por voluntad, es cierto. Seguro porque era el primogénito. Algunos también especulan que de pronto eran gemelos, pero no podemos comprobarlo. Y como no, yo fui a la rastreaduría y no hay papeles de ellos, entonces no se puede comprobar si eran gemelos o no. Pero sí está claro que nació primero Caín por voluntad y después Abel.
Y yo con mi mente creativa, yo me imaginaba, Caín nació el mayor, y Abel, que aparecía en escena como, ¿cuántos veían cómo comenzaba Mr. B, que caía y una luz ahí? Y nació Abel. Pero pues es mi imaginación infantil que yo tengo, me perdonan. Una vez mi esposa me dijo, yo siento que a veces eres muy infantil. Yo le dije, ¿ti? Pero bueno, sí, un poco. Yo le dije a mi esposa, la próxima vez que me digas infantil te voy a desintegrar como pistolita, desintegra esposas criticonas. Yo no soy infantil. Ya vemos ahí contraste. Después dio a luz su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. ¿Cuáles son los contrastes que estamos viendo en la Biblia? Lo primero, Caín y Abel eran hijos de los mismos padres. Interesante. Seguimos. Ambos eran hijos de padres caídos. O sea, ya naturaleza caída, de padres que ya habían sido expulsados del huerto, padres pecadores. Y lo tercero, en esas cosas que tenían iguales, en el contraste, crecieron en el mismo ambiente. Los mismos papás, padres caídos, y crecieron en el mismo ambiente los dos. Eso nos ayuda o nos confunde. Aquí está la lucha. Por eso muchos en la iglesia dicen, ¿por qué en mi casa nuestros hijos son hijos del mismo papá y mamá y los dos son diferentes? ¿Cuántos tienen varios hijos? ¿Cuántos tienen un hijo? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen dos hijos? Muy bien. ¿Cuántos tienen tres hijos? Ahí vamos. ¿Cuántos tienen cuatro hijos? ¿Cuántos tienen cinco hijos? ¿Cuántos tienen seis hijos? Levanten la mano. 6 hijos, sin pena. Abraham es padre Abraham. No. ¿Y cuántos han notado con hijos diferentes, que con los hijos en casa, mismo papá, misma mamá, cierto? Y actúan diferente. ¿Eso no pasa en la iglesia? Fueron al mismo encuentro, por decirlo así. Escuchan las mismas predicaciones. Inclusive van al IMES. Y hay unos que han decidido por fe creerle a Dios y vivir una vida mucho más a la luz de la palabra. Y hay otros que vienen años al mismo IMES, escuchan las mismas prédicas, ¿cierto? Fueron al mismo encuentro de otros, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Mantienes enredados en los mismos problemas, en sus mentiras, engaños, adulterio, fornicación, iras, contiendas, disensiones, bla, bla. Hay algo que pasa en el corazón. Mismos padres, caídos, y el mismo ambiente. Todo está en la convicción de cada corazón. Pero ahora miremos las diferencias de ellos. Habían diferencias en su profesión. ¿Qué hacía Caín? ¿Qué hacía? Labraba la tierra. ¿Y qué hacía Abel? Abel. No, que Abel, digan, a ver, ¿qué es? ¿Era pastor de qué? De ovejas. Tenían dos profesiones diferentes o dos labores diferentes. ¿Dónde dice eso? Versículos 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos. Pero antes dice, el 2, pastor de ovejas, y Caín, labrador de tierra. ¿Tenían diferentes corazones? Sí, claro, cada uno tiene su corazón, pero con respecto a la actitud y motivación, los corazones eran diferentes también. Y tenían también diferente relación. Sí, a mí me da la impresión, con lo que yo veo en el texto bíblico, que la relación de Abel era mucho mejor con Dios que la de Caín. ¿Por qué? Noto algo interesante. Caín tenía la profesión de su padre terrenal. Abel tenía la profesión de su padre celestial, labrador, pastor de ovejas. Veo que Abel encontró una inspiración en Dios. Yo creo que los dos escucharon de Dios por sus padres, porque habían sido expulsados. La naturaleza del pecado la tenían. Pero veo un Abel que posiblemente se acercó más al corazón de Dios, porque hizo lo que él hacía. Nuestro Padre Celestial es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén?
Ya encontramos similitudes, ahora encontramos diferencias. A su manera o a mi manera sería lo otro que quiero ver. Los dos presentaron ofrenda. Y vamos a mirar de nuevo el texto, versículo 4 y 5. Versículo 3 y 4. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Noten qué pasó ahí. Y a mí me impacta ese texto y me encanta, porque vuelvo y digo, el Señor no estaba fijando su mirada en lo que ellos estaban dando, como lo que mucha gente fija su mirada, si dan o no dan, mi ofrenda es especial o no es especial, en dinero, en especias. No, es que tu ofrenda inicialmente no es económica, tú es tu vida, es tu corazón, ese es tu altar donde tú presentas sacrificio a diario al Señor, tu corazón. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que somos sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es el culto racional para el Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, cambien su manera de pensar y así cambiarán su manera de vivir. Queridos, esto no se trata de solo presentar delante de Dios unas cuantas ofrendas monetarias, unas cuantas ofrendas de canciones, unas cuantas ofrendas de servir al prójimo. Yo he escuchado a gente, es que mi manera de servir al Señor es ayudando a la gente. Bravo, pero Él quiere es tu corazón. Amén. Él quiere es tu corazón. Él quiere que realmente tú le creas, que la fe sea arraigada en tu corazón, no las cosas bonitas que hacemos. Caín representa aquel hombre que labra la tierra que había sido maldita por causa del pecado del hombre, ahora es bendita. El Señor la redimió también, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa maldición viene y no, el trabajo es juicio, pero la tierra, el Señor la maldijo en esa época por causa del hombre, por causa del pecado, y Él tiene que labrar la tierra, y lo que Él trae delante de Dios, porque yo veo en el contraste que los dos creían en Dios, los dos se levantaron, pongámoslo de esta manera, los dos se levantaron el domingo para la iglesia. Y yo me imagino a ver allá preparando su ofrenda. Señor, yo sé que esta ofrenda es finalmente tuya, porque ese cordero te pertenece a ti. Yo no hice nada para que Él naciera, yo no hice nada para que Él creciera. Quizá lo he cuidado porque es tu corazón, pero voy a llevar el mejor cordero, el más gordito, el más hermoso, Señor. No espero que ya que sea domingo para llevar mi ofrenda. Como el corazón de fe de un niño, tú le das a un niño para que regale algo y el niño está deseoso de darlo. Está así Abel y trae su corderito y llega el domingo a presentarlo al Señor. Estoy poniéndolo si fuera en esta época. Y Caín, yo me imagino, llegó en la mañana, ya va a llegar domingo, a ver qué llevamos al Señor, qué llevamos. Esta zanahoria llevémosela. Igual Dios es rico, Él es el dueño del oro y la plata. La zanahoria yo le quito el pedazo que está picado y se la llevo. Venga para acá, zanahoria. Solo estoy especulando, estoy ilustrando. Y los dos llegan con ofrenda. Yo creo que desde el comienzo Caín mira la ovejita, el corderito de Abel y eso que no, para mi Señor. Y de pronto pensó, la iglesia es una mano de lambones, Dios mío, como este. Bueno, va a dar lo mejor. ¿Y usted qué le trajo al Señor? No, yo le trajo esto está bueno. Pues antes que agradezcan que traigo algo, ¿cierto? Porque no, a Dios no le está importando eso. Y los dos lo presentan. Pero mire lo que dice la Biblia. Abel trajo también de lo primogénito, versículo 4, de sus ovejas, de lo más gordo, si fuera costeño, gordo, de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vuelvo a leer. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién vio primero, la ofrenda o a la persona?
Porque Dios siempre ve primero a la persona. La actitud que tú tengas, que tarde o temprano, peques o no peques, lo que tú hagas, eso lo ve Él después. Él ya sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Y Él vio el corazón de Abel. Versículo 5. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Dice así. Dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, porque la ofrenda de este hombre representa su sacrificio humano, su labor, es del fruto de lo que él allá está sembrando, cuidando, cosechando, y él da del fruto, su esfuerzo. Tuvo que cuidar esa zanahoria. El otro sí cuida un poco la oveja, pero la oveja nació de ovejita mamá y oveja papá, y él quiere llevar lo mejor. Este representa el esfuerzo humano, este representa la fe, y no solo la fe, él entiende cuál es la manera de Dios, querida iglesia. Porque frente al pecado del hombre, voy a hablar ahora un poco más adelante la Biblia, solo se requiere el sacrificio y la sangre del cordero. Ese versículo, después del capítulo 3, que el hombre peca, ya el capítulo 4 de Génesis está hablando de la redención. Repitan conmigo: redención. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, porque en la sangre está la vida. Y aunque parezca difícil, Señor, tenía que haber un sacrificio, alguien que se pusiera delante, alguien que diera su vida para poder redimir al otro. Redención. Pero ¿por qué Dios pide sacrificios humanos? Tan malo Dios. Él los creó, animales, y los animales le pertenecen a Él. Y no es por causa de Dios, fue por causa del pecado del hombre, que el Señor puso en más estima al hombre que a los animales, amándolos. Entonces le tocó seguramente tomar en su dolor la decisión que muera un animalito tierno, puro, su sangre sea derramada para redimir, y limpiar los pecados de este humano que amo, pecador desagradecido. Es fuerte lo que estamos viendo. Él entendía que la manera delante de Dios era con el sacrificio, no era con mi esfuerzo, sino el sacrificio de una sangre derramada. Wow. Ahí eso me deja a mí todavía más afincado y arraigado en mi corazón, que por más obras buenas que nosotros hagamos, no agradaremos a Dios de esa manera. A Dios se agrada es por fe, creyendo su palabra, viviendo su palabra, teniendo certeza de que es por Él y es en Él y todo es para Él. La bendición, queridos, nosotros podemos ver en la fundación es muy grande, pero yo creo que el Señor no es que se agrade de la fundación que regalemos mercados. Él se agrada de la gente que en la fundación sirve con sus corazones dispuestos para Dios, porque le cree que Él va a hacer cosas poderosas en medio de los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que entiende la redención, el que entiende la obra del Señor, no da para, sino da por. Yo no doy mi vida para que el Señor me perdone. Yo no hago esto para que el Señor me dé. Yo lo hago porque Él se dio por mí, porque Él es el más importante, porque todo se lo debo a Él. No es para, sino por. Eso fue la lucha con la reforma. Llegó un momento que la iglesia desvía su camino de la fe, y la iglesia empieza a trabajar en pos de las indulgencias, para que el Señor te perdone, para que el Señor me dé, para que el Señor me bendiga. Todos sabemos la historia de la iglesia breve. La iglesia cristiana nace, ¿cierto?, en Cristo. Y la iglesia tiene una tarea, la gran comisión, y vivir la palabra, vivir para Él, vivir en fe y hacer discípulos. ¿En dónde? Todas las naciones. Jerusalén, díganme los nombres: Judea, Samaria
Villaverde y hasta lo último en la tierra. Toda la nación, ¿cierto? La gran comisión está de parte de Dios. Pero hay que creer la palabra. Hay que hacer y vivir esa palabra. Esa es la gran comisión. Pero la iglesia se desvía. La iglesia empieza a hacer negocios. Y el que quiera aprender un poco la historia de la iglesia puede venir al IMES y también investigar. Y encontrarán un nombre de un hombre llamado Constantino. Entonces este Constantino ve que la iglesia, estoy resumiendo, la iglesia está perdiéndose, la iglesia está siendo perseguida, está siendo asolada, y Constantino dice: ellos tienen fuerza y yo quiero poder. La fuerza de ellos me va a llevar al poder y yo tengo poder y los protejo a ellos. Entonces le dice a la iglesia: iglesia, vengan para acá, ustedes viven por fe su palabra y está muy bonito, bravo, pero necesitan cierto apoyo. Entonces ayúdenme, ¿cierto? Y yo les ayudo a ustedes. Constantino sube y entonces la iglesia empieza a mezclarse. Empieza la iglesia a tener un gobierno en Roma, todavía la tiene. Empieza la iglesia a tener ciertas características, ¿cierto? De las indulgencias, de pagos, porque tocaba pagar impuestos. Entonces, como creemos que Dios es un Dios que entre yo más le pague impuestos, Él más cosas me va a dar. Y nuestro corazón se convirtió en un corazón tan solo deseoso de lo que Dios nos pueda dar. Entonces yo amo a Dios, no entiendo la redención, no me importa toda esa historia de Jesús y la sangre, solo sé que Jesús es lindo y Él me puede dar una bonita familia, un bonito carro, una bonita casa y salud, y eso es lo que vengo a buscar de Dios. Pero no entiendo la grandeza de la redención y qué es vivir por fe. Tu fe y mi fe se requiere en esta tierra, pero el día que muramos no necesitaremos fe, porque estaremos con el autor de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Aquí se necesita la fe. La iglesia está esperando que yo pueda obtener los beneficios del Señor. Señor, bendíceme, dame, Cristo, dame. Bueno, esa ya es otra cosa, la canción. Pero Señor, dame. Y no podemos vivir creyendo en lo que Él dice en su palabra. ¿Tendremos aflicción, iglesia? Sí. ¿Cuántos tienen aflicción? ¿Y a cuántos la fe les tambalea por la aflicción? A todos. Pero hay que mantenernos. ¿Qué dice el Señor frente a eso? Estos días han sido un poco agobiantes porque algunas cosas no han salido bien, pero ahí me mantengo en la fe. Sé que Dios en todo tiene solución. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos nuestros días agobiantes, pero Dios está ahí. ¿Cómo busco yo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A través de su palabra. ¿Qué dice? Yo animo a la iglesia a eso. La iglesia se desvió, terminó las indulgencias, terminó esperando que el Señor les pudiera dar. No importa. Pero el Señor vuelve a enderezar a la iglesia. Desde Génesis estamos viendo que creemos que nuestros esfuerzos es fe y es corazón creyendo la manera de Dios. No hay otra manera de crecer en fe, es oyendo su palabra. No hay otra manera de avanzar en fe, es a través de las pruebas. No hay otra manera, hermanos, de poderle decir a un monte que se mueva. Es solo con la fe en la palabra del Señor. Si el Señor lo dijo, se puede. El resto tan solo vemos a la iglesia creciendo en un misticismo. Por eso yo requiero por fe una salvación, pero también por fe una restauración. Ayer estoy animando a las parejas que no han ido a la segunda fase de Matrimonios Felices de nuestro encuentro, y descubrimos algo muy lindo y aprendimos algo muy lindo. Queridos, los demonios que gobiernen una vida se pueden echar en el nombre de Jesús. O sea, de los demonios se renuncia, pero las heridas se tratan. Y hay gente que está tratando de echar fuera demonios cuando son heridas que no han tratado, porque no han creído en fe lo que la palabra puede decir de la sanidad del Señor para tu corazón. ¿Estoy haciendo entender? Entonces vemos una iglesia todo el tiempo: Señor, écheme el demonio del rencor. No, eso es una herida que hay en tu corazón y eso tiene una solución. Debes creer lo que la Biblia dice frente a estas circunstancias. ¿Qué dice la Biblia frente a las heridas? Que debes perdonar. ¿Qué más dice? Eso no me gusta. No nos gusta lo que el Señor dice en su palabra. ¿Qué dice el Señor frente al pecado? Que te arrepientas. Iglesia, este hombre estaba enfocado en su propia justicia. Él creyó que lo iba a justificar una zanahoria. Estoy hablando, poniéndole un nombre al fruto que llevó Caín. Una zanahoria. Él sabía que lo que iba a llevar a Abel era del agrado del Señor, porque era el sacrificio donde se iba a derramar sangre
para perdón de sus pecados. ¿Cuál es la reacción? Y con esto voy terminando. Versículo 5. Pero no miró con agrado Caín la ofrenda suya, dice, ¿cierto? Y se ensañó. No miró con agrado a Caín la ofrenda suya, dice el Señor. Ahora dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Él está haciendo las cosas a su manera. Su fe es incorrecta, la fe de Abel es correcta. Y el Señor con ternura le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Le estaba diciendo: hay algo que no está bien, pero el por qué te lleva a reflexionar para decir: porque quizás está mal, perdóneme, Señor. Y el Señor seguramente le va a decir: Caín, te perdono. Pero él sigue lleno de su... Si eres bien, él decae. Versículo 7. Entonces el Señor le dice: si hicieres bien, no serías enaltecido. Tú puedes corregir y hacerlo correctamente, crecer conforme a las cosas que yo digo. Vive la fe conforme a mi palabra. Los sacrificios que a mí me agradan son a mi manera, hijo, no a tu manera. Hoy en día ya no hay sacrificios más de animales. Ya hubo un sacrificio de un cordero y para siempre, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por ese sacrificio es la única manera que tú puedes presentarte delante de Dios. ¿Cómo yo le puedo agradar a Dios? Creyendo en la obra de la cruz. Yo no puedo hacer cosas para manifestarle al Señor la fe que tengo en Él si no creo en la obra de la cruz. Hay algunos cristianos que han dejado la palabra y se han convertido en enemigos de la cruz, a tal punto que apostatan. El que es amigo de la obra de Jesús, amigo de la fe en su palabra, amigo de la cruz, siempre amará al Señor. Y tiene otra característica: amará a la iglesia. Iglesia, yo hoy voy a dejar resbalar la lengua. Estamos en tiempos tan peligrosos donde la gente, en vez de vivir por fe, está viviendo por emociones. Y se están llenando lugares donde te predican una palabra, pero emocionan tu corazón. ¿Y dónde está el peligro? Están creyendo que son los mejores y están hablando mal de otros. Yo advierto a la iglesia y denuncio públicamente esto: la iglesia del Señor es una sola y es la suma de todos aquellos que Él conoce. Y mi tarea, si soy un hombre de fe, es creer que Él dice que somos como un cuerpo y unos harán la labor de mano, otros de pie, pero en ese cuerpo está corriendo la sangre de Cristo y la iglesia nos amamos. Como presidente de la asociación de pastores de la ciudad, por misericordia de Dios, eso le enseño a los pastores. Le digo: pastor, habrá gente que estará hablando y juzgando la iglesia. Por respeto a aquellos que hemos crecido en la tradición, cierto, de la iglesia católica. Yo creo que en el catolicismo hay gente que ama a Dios muchísimo. El problema no está en las iglesias, en las personas, está en el liderazgo, en quién las dirige. Jesús nunca tuvo problemas con aquellos que estaban en sus situaciones difíciles. Él al pecador lo perdonó, lo restauró y lo levantó. A los dirigentes altos sí los confrontó. Sorpresa nos llevaremos. Creemos que venimos a una iglesia cristiana y somos, ya lo tenemos asegurado. No, es por fe en quien tú has creído. Pero ¿por qué estoy citando esto de la iglesia? Porque creemos que es por un título o porque somos mejores. ¿Sabe qué me llama atención de la iglesia tradicional? Por lo menos demuestran ser uno. A un alto jerarca de la iglesia católica le dijeron: ¿a usted no le da miedo que la iglesia cristiana evangélica crezca? Él dijo: no, me da miedo que se una. Ellos tienen el concepto de que es unidad. Cuando la fe está en un corazón, hay unidad y honramos el pueblo. Y aún hablamos bien de aquellos que quizás no piensen como nosotros, pero los bendecimos y no los vamos a estar juzgando.
Yo he encontrado en mi familia gente que no viene a la congregación que yo pastoreo, pero me han enseñado a amar a Dios también. Aunque tengo mis principios y creo mis principios bíblicos, he sido llamado para amar. Y ahí está la diferencia. Cuando yo amo su ley, cuando yo amo su palabra, puedo llegar con un corazón inocente como otro. Pero el que no, simplemente viene con su esfuerzo y siempre estará mirando ensañado a los demás. Pastor, característica de una iglesia sana, se las doy por segunda o tercera vez. Con mucho respeto digo, una congregación es sana cuando la centralidad de la predicación es Jesucristo, cuando la centralidad del púlpito es la palabra, y cuando aprenden a amar el cuerpo de Cristo. Cuando yo pretendo, y si alguien lo está viendo por internet, pretendo creer que este pequeño grupo somos la iglesia de la ciudad y los más perfectos, estamos cercenando, mutilando y dañando el cuerpo de Cristo, porque afuera hay una cantidad de grupos hermosos que también aman al Señor y debemos bendecirlos. Estas justicias y a la manera que hizo Caín las cosas fueron totalmente incorrectas. Y Dios le dio la oportunidad, pero bueno, aterrizando. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Pero quiero volver a leer la frase del 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pregúntate tú mismo, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Dios te está enseñando a vivir por fe. Pero si hay cosas repetitivas, el Señor pregunta, si estuvieras haciendo bien, ¿no serías enaltecido? A veces hacemos las cosas incorrectas, las hacemos mal, o las podemos hacer por ignorancia. Pero hay que buscar la manera de Dios para corregir, creer en su palabra y seguir avanzando en el nombre de Jesús. Pero querido, si bien hicieres, serías enaltecido. Como dice en la NBI, ponme la otra versión, ese versículo, por favor. Si hicieras lo bueno, ¿no podrías andar con la frente en alto? ¡Wow! Eso le dice a Caín. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Segunda o casi tercera, creo, la advertencia del Señor le dice, mira, si estás haciendo lo malo, podrás hacer lo bueno. Voy a poner de esta manera: si estás haciendo lo bueno, vas a ser un hombre que andes con la frente en alto. Pero si haces lo malo a propósito, tendrás que ser acechado. Y le dice, si haces lo malo, el pecado te acechará como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Escuchen bien, iglesia, el Señor está diciendo ahí a Caín, y creo que puede decírtelo a ti en este momento: tú puedes dominarlo. Con la ayuda del Señor y con la fe en su palabra, tú puedes dominar ese pecado que te acecha. Si estás con tu cara abajo, es porque no has entendido qué es creer la palabra de Dios. Bueno, yo cuento siempre mi testimonio. Ya se lo saben de memoria muchos. Pero ser drogadicto de los 11 o 12 años a los 23 con alcaloides no es fácil. Y yo, el día que conozco realmente de Jesús y Él cambia mi vida, por fe tengo que mantenerme en lo que dice su palabra, porque cada viernes que llegaba o cada día que llegaba a la noche me daba la ansiedad, lo que denominaron los profesionales, ¿cierto? El síndrome de abstinencia. Me daba, yo me desesperaba, yo quería, pero yo abría la palabra y decía: Señor, tú dices que voy a ser un hombre nuevo, yo sé quién soy, yo tengo hijos, yo quiero ser diferente, yo quiero que mis papás vean un hombre diferente, pero sobre todo quiero agradarte a ti. Ayúdame. Y tu palabra me dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios. Yo no quiero temer, no quiero desmayar, pero te necesito y me mantengo en tu palabra. Y en muchas ocasiones, con la Biblia abierta, desesperado, llorando, me dormía. Pero me despertaba al otro día, veía brillar el sol, me metía al baño feliz porque no ofendía a Dios ni a los que amo. Me cepillaba los dientes, me bañaba y me peinaba.
Hoy me peino por fe todavía. Si ustedes investigan la maletica que yo llevo de viaje, les quiero confesar que siempre llevo una peinilla, y no precisamente por la barba. Yo estimo este copetico. Yo tengo tanta fe en mi cabello que cuando me meto en piscina salgo debajo y hago así. Pero era esa fe. Yo lo quiero hacer a tu manera, hacer lo correcto, Señor, presentar. Que mi ofrenda sea mi vida rendida a ti, y a través del sacrificio el Cordero Santo inmolado, porque a través de él somos justificados, Jesucristo. Iglesia, hay que volver a la palabra y hacer las cosas a la manera de Dios. Ok, vamos a terminar ahora sí. Versículo 8. Y Caín dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y otra vez el Señor con su misericordia. Versículo 9. Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Esa era la oportunidad de decir: fallé, lo maté, Señor, me llené de ira, soy una mala persona. Qué orgullo. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? La palabra ahí en hebreo es la misma palabra para decir pastor. ¿Acaso yo soy pastor? El pastor es él. Seguramente diría: yo no soy pastor de mi hermano. Sí, tú y yo somos guarda de nuestros hermanos. Mira a la persona que está a tu lado. Tú debes ser guarda de él. Ahora mira a la persona que está atrás, pero no muevas tu cabeza como el exorcista, porque me asustas, ¿no? Toca liberación. Mira al que está atrás y el que está adelante. Tú eres guarda de él, tú eres guarda del otro. Cuando entendemos el sacrificio de Jesús, que él murió por todos, yo soy guarda de mi hermano. Y él le contesta al Señor, en vez de decir perdón, me arrepiento, lo maté, dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Cuántos como Caín? ¿Tu hermano te falló? Sí. ¿Te ofendió? Sí. ¿Por qué no hablas con él? ¿Acaso yo soy quién para él? Pero quizás tu exhortación le va a ayudar a él. Yo no soy su guarda. Yo no soy Dios. El Espíritu Santo lo redarguya. Tú tienes esa tarea. Una de las cosas que más me toca enfrentar en consejería a mí: Dios, venga, cena del Señor, preparen. Son parejas y cada uno viene y suelta lo negativo de la otra persona. No, es que mi pareja, usted viera, esa mujer es patico. ¿Cómo así? Pantera, tigre y cocodrilo. Eso es una fiera. Esa vieja bota fuego por la boca. Es un demonio. Yo no sé, yo no la soporto, pastor. Y usted: no, yo soy un buen hombre. Y usted viera, yo soy mansito, yo soy tierno, yo hasta le cocino, yo lavo platos, yo saco los niños, pastor. Ella es igualita a la mamá. Después habla uno con la esposa y encuentra lo contrario, que el otro lo que es un camaleón, que se disfrazó, o la otra, y que no reconoce: yo soy también guarda de mi pareja. Y que si yo vivo la palabra en fe, lograré ver florecer. Porque entonces el Señor aceptará la ofrenda en Cristo Jesús, que presento mi vida y lo que hago para Él en Cristo Jesús. Y Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama. Y lo maldice. La palabra sangre en hebreo es en plural, no en singular. Entonces las sangres de tu hermano, las generaciones de tu hermano están clamando y tú las mataste. Ah, pastor, pero eso es Caín. No, iglesia, no.
Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Lo vuelvo a leer el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. En el momento que tú aborrezcas a tu hermano, no de sangre solo, sino en la fe, eres un homicida. ¿Y a cuánta gente aborrecemos a veces nosotros? Uy, pastor, yo a esa persona la amo en el amor del Señor. Eso es una muletilla para decir que la ame Dios, porque yo... Tú aborreces a tu hermano, yo lo hago, soy homicida. Eso fue Caín. Finalmente, el Señor maldice a Caín por causa de su actitud. En el versículo 13 dice: grande es mi castigo para ser soportado. Ni se arrepintió ahí. Le dolió la consecuencia y no el acto que él cometió. Dice: grande es mi castigo. Oh, él murió o sigue errante. Bueno, hubo un diluvio. Seguramente él murió con todas sus generaciones después del diluvio. Yo quiero decirte a ti que el amor verdadero de Dios, una vida verdadera en Cristo y en su amor, es una vida sacrificial. Porque el amor de Dios no mata. El amor de Dios muere. Yo no mato a mis hermanos, yo muero a mi orgullo. Y entonces he entendido el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos sobre nuestros pies. Por fe Abel presentó mucho mejor sacrificio delante de Dios, que hasta hoy en día es testimonio, sigue hablando del hombre que hizo las cosas a la manera de Dios. Porque no es en tus fuerzas, es en el Señor. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No, Señor, dice el apóstol Pablo en Romanos. Él dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, vamos a terminar este tiempo tomando la cena del Señor. Pero tu justicia y mi justicia reposa en Jesús, en el Cordero inmolado. Y Él ahora está esperando que tu corazón sea totalmente rendido a Él. Las cosas cambiarán, sí, lo financiero cambiará, no te preocupes. Pues si estuvieras haciéndolo bien, no serías enaltecido. La situación familiar pues, puede cambiar. Si hicieras lo bien, no serías enaltecido. La situación congregacional va a cambiar, no te preocupes. Y te amamos. Y en otros lugares también te amarán. Pero en otros lugares también te encontrarás a Evodia, a Sintique, a Demas, a todos esos que en la Biblia le hicieron guerra a todo el mundo. Se trata de mi vida delante de Dios. Por fe en la palabra de Dios, Abel fue diferente, porque hizo las cosas a la manera de Dios. Amén.